Hola a todos y bienvenidos a Nuevo Vlog. Yo soy Francisco y hoy vamos a hablar de... ¿De qué voy a hablar? Tienes que hablar de la piedra de Rosetta y de las piedras guías de Georgia. Gracias, voz misteriosa. Sí, de la piedra de Rosetta y de las piedras guías de Georgia. Ahora, ¿por qué de los dos temas? Si la gente dice que las piedras guías de Georgia es más parecido a otro monumento. No. Por la forma puede ser que se parezcan a Stonehenge, pero en cuanto a la forma de distribución del contenido de estas piedras es más parecida a la piedra de Rosetta según mi punto de vista. Así que partimos. ¿Vas a partir ahora? Sí, voy a partir ahora. Es que ahora yo quería comer piedras. No. Después anda a comer piedras, no ahora. No sabía que las voces comían piedras. Las comemos y nos encantan. Son muy ricas en minerales. Bueno. Ya. Bueno, la piedra de Rosetta fue una piedra descubierta en Egipto en la guerra entre Francia e Inglaterra. Fue descubierta por los franceses, que ahora está en el Museo Británico. Con esta piedra se pudo descifrar lo que era la escritura jeroglífica, ya que esta piedra traía la misma inscripción en tres lenguas distintas. Primero en jeroglíficos, después en... lo voy a leer porque se me olvidó el nombre. Escritura demótica, que es otra forma de escribir el egipcio antiguo, y en griego antiguo. Estas dos últimas escrituras sí eran conocidas para la época, mientras que los jeroglíficos no. ¿Ya? Entonces, un francés llamado Champollion fue el que, con estas dos lenguas conocidas, pudo descifrar cómo leer jeroglíficos. Antes de esto habían hipótesis en las cuales que no tenían ninguna base. ¿Ya? Incluso hubo un autor que decía que los jeroglíficos eran cosas que se le ocurrieron a él y era muy respetado, hasta que cuando Champollion descubrió cómo leerlos, en realidad este tipo fue desacreditado. No lo voy a nombrar, pobre. Eso le pasa por inventar cosas. Bueno, Champollion fue un investigador que estuvo muy interesado en el antiguo Egipto y en lo que son los grafemarios desde muy pequeño. Entonces, para él no fue tan difícil descifrar que habían ciertos símbolos que se repetían en todos los textos. Entonces partió dándose cuenta de la escritura de los nombres de algunas personas. Y así siguió con las otras dos lenguas conocidas como base, hasta que logró descifrar cómo leer el egipcio antiguo, jeroglíficos. Así que, si se dan cuenta, no es algo tan lejano, fue en la época de Napoleón. Y sobre el otro monumento, las piedras guías de Georgia, bien conocidos como el Stonehenge americano, no sé por qué. Es por el orden de las piedras. Este es un monumento de que lo mandó a hacer una persona anónima, cuyo nombre leeré. Te estás demorando mucho. Sí, pero es que no lo encuentro. Estabas en otra línea. ¿Lo encontraste? Sí, ahora lo encontré. R.C. Christian, en 1979. Es un seudónimo. Nadie sabe quién es R.C. Christian hasta el momento. Bueno, estas piedras yo lo encuentro similar a la piedra de Rosetta, ya que traen un texto en 8 lenguas conocidas. ¿Y cuáles son las lenguas? Sí, las voy a decir ahora.
Estas lenguas son el inglés, el español, el swahili, el hindi, el hebreo, el árabe, el chino antiguo y el ruso. Y también trae... Lenguas antiguas. Sí, trae también en lenguas antiguas, en babilonio cuneiforme, griego clásico, sánscrito y egipcio antiguo. En las lenguas actuales trae un texto más o menos largo, mientras que en las lenguas antiguas trae otra inscripción corta. ¿Vas a leer el texto en español? Sí, la voy a leer. Mantener a la humanidad bajo 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza, guiar sabiamente a la reproducción mejorando la dignidad y la diversidad, unir a la humanidad con una nueva lengua viva, guiar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada, proteger a los pueblos y a las naciones con leyes y tribunales justos, dejar todas las naciones gobernarse internamente, resolviendo las disputas externas en una corte mundial, evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles, equilibrar los derechos personales con los deberes sociales, valorar la verdad, la belleza, el amor buscando la armonía en el infinito, no ser un cáncer sobre la tierra, dejar espacio para la naturaleza, dejar espacio para la naturaleza. Bueno, ese es el texto en español de estas piedras misteriosas, que lo similar que yo encuentro con la piedra Rosetta es que si es que en el futuro alguna de estas lenguas actuales se pierde, pero se conservan las otras, se puede volver a interpretar el grafemario de... O sea, bueno, no los sonidos, pero sí lo que significa cada uno de estos símbolos en otra lengua. Y son 6, o sea... Sí, puede llegar a ser tan valioso como la piedra de Rosetta en muchos años. No, así que eso es lo que quería traer por hoy. Así que, chao. Me quedé hasta el final solo por los chistes. Me gustan mucho. ¿Pero por qué te gustan tanto estos chistes si son tan fome? Bueno, voy a leer otro. Los súbditos del Gran Mogel tienen la costumbre de pasear a sus príncipes todos los años, y según lo que pesan, así les dan de estimación y aprecio. Bueno, eso fue del Tesoro de los Chistes de 1847. No entiendo el humor del siglo XIX.